tema. Vamos a ver una que se llama ruta de las pentosas fosfatos. En algunos lugares también hay 3 sinónimos más para que ustedes los ubiquen. Se llama también vía de la isosa monofosfato, vía del 6-fosfogluconato, y hay uno que vamos a ver todavía más adelante en la presentación, pero son varios sinónimos los que pueden recibir esta ruta, ¿ok? Esta ruta es muy importante, no es complicada, pero lleva como mucho paso entre las reacciones. Entonces, a veces eso es lo que nos puede hacer un poquito de bola, pero no es una ruta complicada, ¿ok? ¿Estamos bien? A ver, ruta de la pentosa fosfato. Este es el mapa que lo que vamos hasta ahorita de todo el metabolismo de carbohidratos inmunogástricos. Llevamos glucólisis, descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, glucogenólisis, la parte de la gluconeogénesis y parte también aquí hay otros carbohidratos que van a ir ingresando, ¿sí? Y parte también la glucogénesis que está más o menos por acá, en el esquema no está, pero está más o menos por acá. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver el día de hoy, ¿ok? ¿En dónde sucede, en qué organelo sucede esta ruta, perdón? En el citosol. Por ahí tengan cuidado porque gluconeogénesis todos me pusieron solo la mayoría citosol. Y no ocurre en citosol, ocurre en citosol y matriz mitocondrial. Entonces ahí corrijan. Y por ahí todavía hay unos que me están poniendo citoplasma. Entonces quiere decir que no estamos bien. Recuérdense que citoplasma y citosol no es lo mismo, ¿ok? Bueno, antes de entrar al tema, recordemos un poquito la vitamina B que les gusta tanto. Y tenemos la niacina o vitamina B3. La vitamina B3 es un derivado de las pirimidinas. Se le denomina también a la vitamina B3 nicotinamida. Y lo que sucede con ella es que tiene un grupo amino. En vez de tener un grupo carboxilo, como lo hemos visto, tiene un grupo amino. ¿Qué es lo que sucede con ella? Que esta es la parte del complejo B es muy fácil desaminar, quitarle ese grupo amino a la B3, a la niacina, ¿ok? Cuando también se le puede decir ácido nicotínico cuando tiene pues la parte del carboxilo, ¿ok? ¿Cuáles son las formas activas que tiene la niacina? Christopher, una. ¿La dos o una? Una. ¿Sabemos que no? Sí, era... Pero está haciendo una T. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la otra forma activa, Alejandra? La FMBZ. A ver, Kelsey. Dinucleótido, ¿ok? Entonces, tenemos el NAD, que es la nicotinamida adenina dinucleótido, y el NADP, que es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Solo con el nombre nos está diciendo cuál es la diferencia. ¿Qué veremos de diferencia acá? El grupo fosfato, si se dan cuenta, tiene un grupo fosfato en esta parte de acá que el NAD no tiene. ¿Para qué me sirve el NAD, Isa? ¿Cuál es su función principal? Espera, no te oigo, no te oigo. Ok, es transporte de electrones. Y entonces lo que va a hacer es que los va a llevar ¿a dónde? A cadena transportadora de electrones. Esa es la función del NAD. El NADP no tiene esa función. También ayuda a transportar electrones,
pero lo que me va a hacer es que ese NADP, este fósforo extra que yo le estoy agregando a la estructura, lo que me ayuda es a la biosíntesis, o sea, al anabolismo de moléculas, ¿sí? Va a formar intermediarios que me van a ayudar a formar moléculas más grandes, ¿ok? Entonces, él lo que va a ir a hacer es que va a ir a reducir también compuestos, pero él no va a ir a dejarlos a la cadena, sino que él recoge esos electrones para poder ir a reducir con intermediarios de algunas rutas para que las rutas se den, ¿ok? Vamos a ir viendo toda esa parte, ¿ok? Y los derivados del fosforilado, que esta parte, pues es solo repaso, que ya lo vimos. La función del NADP entonces es parte también, como decía Isa, de la oxidorreducción, ¿ok? Ambos nos van a funcionar como oxidorreducción. Nos estamos enfocando en el NADP porque es el que vamos a ver hoy, ¿ok? Pero en general, tanto el NAD como el NADP nos van a ayudar a oxidorreducción. ¿Y qué van a hacer? Van a acercar siempre 2 electrones. Vean entonces en esta parte de acá, si nos vamos a la estructura, vean entonces dónde es que están tomando esos 2 electrones cada uno de ellos para poder formar tanto el NAD como el NAD, como el NADH, como el NAD reoxidado, cómo se puede reducir optando esos 2 electrones. Lo mismo va a hacer el NADP, agarrar como estas 2 antenitas que están acá para poder transportarlos, ¿ok? Entonces, ahora sí entremos a la ruta. ¿Qué son las pentosas? A ver, Fernando, ¿qué son las pentosas? Es como pero es que no me recuerdo si su estructura era Estructura cíclica de 5 carbonos. Estructura cíclica de 5 carbonos, ¿ok? Entonces, tenemos que estas son nuestras pentosas, son monosacáridos que, si ustedes se acuerdan de su dióxido 1, está formado, como dice Ronald, por 5 carbonos, ¿ok? Jaime, ¿a qué hace referencia el término aldopentosa? es un grupo Entonces, que poseen un grupo aldehído. Un grupo aldehído en su estructura. Tienen un nombre que es más común de los que nosotros hemos visto. ¿Alguien se lo sabe? Aldosas. No, más común. ¿Sabes cómo? No, porque aldehído es el grupo que lo forma. ¿Frutosa? No. Azúcares. Aldosas. Entonces, son pentosas que contienen en su estructura un grupo aldehído. La ribosa. También se les llama como parte de ribosas, ¿ok? Porque solo van a estar formando las ribosas. Entonces, por eso o la parte de esos nucleótidos. Entonces, por eso se le denomina ribosa. O sea que siempre que hablemos de una aldopentosa, estamos haciendo referencia a una ribosa, ¿ok? Emily, Argueta, ¿cuál es el otro tipo de pentosas entonces que tenemos? Si estas son los aldopentosas, ¿cuáles son las otras? ¿La qué? Sí, pero no, el nombre, si es aldopentosa, ¿cómo sería el otro? Entonces, la cetopentosa y lo que dijo Christopher. Entonces, las cetopentosas van a ser dexorribosas. ¿Para qué me sirven esas cetopentosas? Para formar una estructura que la vamos a llamar ribulosa. Y esa ribulosa es uno de los productos más importantes que tiene la ruta de las pentosas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la ruta de las pentosas me va a formar un intermediario que me va a ayudar a ¿qué? A formar ARN y ADN. Por eso es que es tan importante esta ruta de las pentosas, porque ¿de qué estamos hechos nosotros, los animales? De ADN y ARN. Entonces, esta ruta nos va a servir para que se generen esos
ácidos nucleicos, ¿ok? Vamos bien. Pentosa fosfato. Perdón. Entonces los sustratos iniciales son... No hemos llegado al sustrato inicial. Ah, Ya hemos llegado al bueno. sustrato inicial. Pentosa fosfato. Y ahí tengan cuidado porque se confunden, o no sé, creo que no sabemos diferenciar entre cuál es un objetivo y cuál es una función. ¿Ok? Esto sería parte del objetivo que ella tiene como ruta. Se encarga de regenerar o de generar nicotinamida adenina y nucleótido fosfato, así como ribosa 5-fosfato. Ese es el objetivo que ella tiene, ¿sí? Ir a generar estos dos metabolitos. Por ejemplo, por ahí, porque para que entendamos un poquito, glucogénesis. ¿Cuál sería el objetivo de la ruta? Formar A ver, glucógeno. Víctor. Crear glucógeno. Así sencillo podemos dejarlo como crear glucógeno. Pero ¿cuál es su función? Alguien me levante la mano para papá. Ah, no. Entonces agarrar la glucosa. Agarrar la glucosa del fosfato. De ahí a formar. Pero entonces ahí es parte también de la ruta. Pero a ver, María José. Almacenar la glucosa que está en sangre. ¿Cómo? Almacenar la glucosa que ¿Cómo? está en sangre por medio del glucógeno. No. ¿Cómo? ¿Cómo la almacena? ¿Qué hace? ¿Para qué lo está almacenando? Fuente de Para- energía. Para fuente de energía. Entonces la función que ella está teniendo es lo que dijo Víctor. Su objetivo es formar glucógeno. Su función es crear reservas de energía. ¿Sí? Entonces eso es lo que la diferencia entre función y objetivo, porque sí algunos lo contestaron, pero la mayoría volvieron a repetir lo del cuadrito de arriba. Entonces solo escribieron doble, ¿ok? Bueno, se divide en dos fases. Va a haber una fase que la vamos a llamar fase oxidativa y otra fase no oxidativa. El mismo nombre nos está diciendo qué es lo que va a hacer. Este es el otro sinónimo que tiene, que es fosfogluconato Shon-hexosa monofosfato. ¿Han oído el término Shon en medicina? ¿Cómo apagar? ¿No han oído nunca el Shon? No, es como para darle un impulso a una reacción. Más o menos. El shot es una comunicación que se puede hacer. ¿Y qué es lo que está haciendo? Si se acuerdan del esquema que vimos al inicio, esta comunica la ruta de las pentosas, se va a ir directo a formar metabolitos intermediarios, tanto de glucólisis, como de gluconeogénesis. Entonces, se pasa todos esos pasos, pero se salta todos esos pasos que vimos de cómo se transformaba el lactato, tenía que llegar a matriz, pasar lanzadera, todo esto, y lo que hace es que crea metabolitos que se van directo a entrar a glucólisis sin tener que pasar por todo ese proceso. Entonces por eso se le llama shunt, porque se salta grandes partes. Ustedes lo van a oír mucho y lo vamos a ver en pato cuando vemos el shunt portosistémico. Ustedes están viendo en embriología que hay venas que se van comunicando y el sistema digestivo tiene el sistema portal que se comunica con el hígado, bla bla bla, que al final se tiene que ir cerrando. Ustedes lo van a ver en embriología. ¿Qué es lo que sucede? Que se queda esa comunicación del sistema digestivo con la sangre, con el sistema sanguíneo general. No pasa por hígado. Entonces no se destoxifica la sangre, entonces por eso se llama comunicación Shunt portosistémica, porque se comunica el sistema portal, que es el que jala todo del intestino y lo lleva a la sangre por todo el recorrido sin pasar por hígado, y lo normal es que pase por hígado. Lo mismo sucede acá, se salta ese paso que debería tener, solo que aquí pues no es algo malo, no es una enfermedad, sino como les digo, de esa ruta que vimos al inicio, en vez de pasar por toda su transformación en gluconeogénesis, incluso la glucosa, entrar por glucosa 6-fosfato, bla bla bla, y llegar hasta formar piruvato, se salta esos pasos y empieza a entrar en ciertas reacciones que vamos a ver. ¿Ok? ¿Entendimos? ¿No? No, pues.
Regresemos a la parte del esquema. ¿Qué pasa acá? Esta es la ruta de las pentosas. Hemos estado hablando de glucogenólisis, glucogénesis, gluconeogénesis, glucólisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas vemos diciendo que tienen una ruta. Yo les decía a sus compañeros, piensen siempre que las rutas son como calles, ¿sí? Y las calles tienen ciertas vías en las que tienen que seguirse. Por ejemplo, glucólisis tiene la vía que es para acá, ¿sí? Es unidireccional. Entonces, siempre va a ir para acá. ¿Por qué cuando gluconeogénesis, el lactato se forma piruvato, no entra directamente a esta parte de acá? Porque si entrara en esta parte de la glucólisis, la ruta tendría que ser para acá. Y él no lo está, eso no se está logrando porque no puede hacer que no haya energía en el sistema, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Cuando vemos esas regulaciones, sobre todo en la reacción 10, vamos a ver que hay regulaciones alostéricas, hormonales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen ellas? Estas regulaciones lo que hacen es ir a bloquear. Entonces van a poner conos en la ruta para que ya no siga esa ruta. Entonces tienen que tomar otras rutas. Entonces el lactato, cuando se forma piruvato, entra para acá porque esa es la vía que debe seguir. Oxalacetato, lanzadera, sale otra vez, oxalacetato, fosfonol piruvato y entra ahora a glucólisis. Esas son las rutas que debe seguir para poderse formar otra vez o entrar a la ruta de la glucólisis o gluconeogénesis. ¿Qué es lo que pasa con esta? ¿Por qué le decimos shunt? Porque esta, en vez de formar el piruvato, entrar otra vez igual por acá y hacer toda esta ruta, que es donde podría entrar, él tiene una calle especial. ¿Y qué es lo que hace? En vez de dar toda esa vuelta, él lo que va a hacer es que entra directamente a ciertas reacciones de la glucólisis o gluconeogénesis, evitándose dar todos estos giros. Entonces se está saltando pasos porque él sí tiene una calle especial que solo él puede utilizar para poder ir a entrar a formar metabolitos intermediarios de la glucólisis. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguros todos? ¿En qué órganos se da esta ruta? Infinidad de órganos, sobre todo órganos que tengan mucha división celular. ¿Por qué les hace pensar a ustedes que necesito que estén en los de mucha división celular? Ay, infinidad, hermano. ¿Por la energía que se utiliza para dividir la célula? No, porque necesito, ya hablamos de las funciones, ¿verán? Esta ruta, exacto lo que dice Veraya, necesito para formar cualquier célula ADN y ARN, ¿sí? Si estas rutas me ayudan a formar ADN y ARN, por eso es que va a estar en los tejidos que necesito mucha división celular, porque quiere decir que tengo que formar más células, por ejemplo la piel, ¿sí? Los eritrocitos, el sistema nervioso. Entonces, todos esos en los que haya mucha división celular, ahí va a estar funcionando esta ruta. O también en los que se requiere una gran cantidad de NADPH. Por ejemplo, en los que se forma mucha grasa, como cuáles, o se forma colesterol. En los adipocitos, en la parte del hígado. ¿Por qué? Porque ¿quién me ayuda a sintetizar las grasas? El hígado. Entonces el hígado va a tener mucha función con el NADPH o mucha relación. La glándula mamaria, porque ustedes van a ver en histología que la glándula mamaria en gran proporción es grasa y que cuando va a dar de lactar cambia su estructura, pero como está almacenando mucha grasa o muchos lípidos, entonces necesita que NADPH esté ahí para funcionar, ¿ok? Entonces todo lo que tenga una gran síntesis, incluso las hormonas,
también tienen que ver con esto. Entonces, todas estas cosas tienen que estar en estos órganos. Glándulas adrenales. ¿Por qué nacen glándulas adrenales? ¿Qué Porque forman se ellas? forman las hormonas. Hormonas esteroideas. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que ellas estén formando eso. Necesito entonces que la ruta de la pentosa fosfato esté activada. Tiroides, todas estas órganos que son funciones hormonales y tengan hormonas esteroideas, necesito que esté toda esta parte de acá. Mineralocorticoides, glucocorticoides, progesterona. Ustedes ya están viendo la placenta y todo eso en nuestro embrión, entonces entienden toda esa parte, ¿ok? Algunas características que tiene esta ruta. Sucede en el citosol, ya lo hablamos. ¿Por qué va a suceder? Cuando hablamos de que las rutas suceden en un lugar, es porque las enzimas que ellas requieren para estar, están ahí localizadas, ¿sí? No es como que diga, ay, voy a ir a la matriz mitocondrial a comprar tal enzima para poder seguir funcionando. No, tengo que tener todas las enzimas en el lugar para poderlo hacer. Algunas rutas hemos visto que no solo se hacen en un organelo, sino hay otros porque ahí no tienen esa enzima, sino solo la tienen en matriz mitocondrial. Entonces me tengo que transportar a matriz mitocondrial y por eso hacen esos pasos extras a veces, ¿ok? No usa ni consume ATP. Es una ventaja de la ruta. Lo principal que va a generar en metabolitos, va a generar muchos metabolitos finales, pero los más importantes o lo que nos van a interesar son el NADPH más H y la ribosa 5-fosfato. Ahorita vamos a ver por qué. Es una ruta anfibólica. A ver, Madeleine, ¿qué quiere decir que sea anfibólica? Porque tiene tanto formación de moléculas más complejas, así como de intermediarios más o compuestos más chiquitos, ¿ok? Ahorita vamos a ver en la ruta o cómo es que se van a ir formando estos, ¿ok? ¿Por qué son importantes estos dos productos? Porque de la ribosa 5-fosfato voy a formar ATP. Ya ATP ya lo vimos todo eso, por eso no entramos en detalle. De la ribosa 5-fosfato formo NAD, formo FAT, que son transportadores que yo utilizo en las otras rutas que ya vimos para transportar los electrones a cadena transportadora para formar ATP. Entonces, si yo no tengo la ribosa 5-fosfato, no puedo formar ATP, no puedo formar NAD, no puedo formar FAT. No puedo formar coenzima A y no puedo formar nucleótidos. Entonces, de uno de los productos que vimos que son importantes, la ribosa 5-fosfato me ayuda a formar todo esto que está acá. Si se dan cuenta, todo eso lo hemos visto en las rutas. Si no está, hemos hablado de que no se puede dar la ruta. Entonces, ¿qué sucede? Que necesito que esa ribosa 5-fosfato se forme para poder formar todo esto. ¿De dónde se viene? De la ruta de las pentosas fosfato. ¿Ok? ¿En dónde se utiliza el NADPH? Ya lo vimos en una de las rutas, al inicio del semestre. No es tal vez una ruta como tal, pero lo vimos que funcionaba. Y les dije, más adelante vamos a ver que funcione. Le doy 2 ATPs al que me lo conteste. O no las aeras, ¿no? Nadie. Me quedo yo con los 2 ATPs. Prueben. En la parte del estrés oxidativo, en la parte cuando vamos a regenerar el glutatión. Cuando uso NADPH, y les pongo aquí el esquema que ya habíamos visto. Y les dije, ese NADP no lo vamos a esperar ahorita, sino más adelante vamos a hablar de él. ¿Y no, para qué me sirve?
todo este proceso que vimos, ¿se acuerdan de que cada molécula tenía que irse regenerando una con otra para irse quitando los electrones, pasándoselos a otro lado, para evitar que se hiciera el estrés oxidativo o esa rancidez oxidativa de lo que hablábamos el semestre pasado? Entonces, el que me puede servir aquí es el NADP, o el que me sirve. Aquí no uso un NAD. ¿Por qué no? Porque ese NAD, ¿qué es lo que haría? Darle más. Llevarlo a la cadena transportadora de electrones. Entonces se va ese NAD y ya no sigue recogiendo electrones. Entonces no me sirve, por eso un NAD ahí. ¿Qué me sirve? Mejor un NADP que me recoge electrones, los va a dejar por ahí nomás cerquita y regresa a seguir recogiendo. En cambio, el viaje para cadena transportadora es como que fuéramos tapetén. Entonces, imagínense que va el NAD hasta allá, a que ahora regresa a que seguir quitando esos electrones o eso que se está formando en esa rancidez oxidativa, ese estrés oxidativo. Las células, recuérdense, siempre padecen de estrés oxidativo. Estas la vitamina E, que ya vimos, vitamina C, glutatión y NADP, me ayudan a reducir ese estrés oxidativo. Entonces, esta ruta tiene mucho que ver con ese estrés oxidativo de la célula, porque me va a ayudar a que se calme. ¿Ok? Entonces, una de las funciones de ese otro producto que estamos viendo, que se forma, ese metabolito, el NADP, es regenerar o generar que el glutatión del glutatión reducido se vuelve otra vez oxidado para que siga haciéndose esta cadenita que está acá. ¿Estamos? Es una de las funciones. ¿Qué otras funciones tiene el NADP? Formar ácidos grasos. Todavía no lo hemos visto. Crear hormonas esteroideas. Formar colesterol. Ayudar a la formación de sales biliares. Crear también parte de los nucleótidos. Formar parte de los aminoácidos no esenciales, que se acuerdan ustedes de estos, ¿verdad? Que los vimos. ¿Sí? Eso va parte de funciones, ¿no? No, estos son las funciones de los productos que se van a formar, ¿ok? No es en sí esto no es función de la ruta, sino la ruta, su objetivo es formar esto, y al formar esto me genera todas estas cosas, ¿ok? Igual la ribosa, cuando vimos ahorita, la ribosa 5-fosfato. Alanina, que lo vamos a ver más adelante, pero glicina, glutamato, que si se dan cuenta, son aminoácidos que nos han servido por ejemplo, glutamato, lanzadera. ¿Sí? Necesito glutamato para la transaminación con alfa-cetoglutarato. Glicina, cisteína, son aminoácidos algunos glucogénicos, quiere decir que son reacciones anaeróbicas de Krebs. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede cuando ingresa glucosa al organismo, Aldo? Es lo de que se tiene que fosforilar. Se tiene que fosforilar la glucosa. Siempre que la glucosa entre, tiene que estar fosforilada. ¿Qué es lo que va a suceder con esta? Bueno, ¿cuál es la reacción que cataliza, la enzima, perdón, que cataliza esta reacción? ¿Alguien más? Aquí no lo he pasado, ¿va? ¿Qué es? Acaba de decir. A ver, Iván. La isoquinasa. Para que se fosforile la glucosa tenemos que si fuera hígado. Ahora, glucosinasa. Quiere decir, o vamos a ver que esta reacción, o esta ruta, mejor dicho, inicia con la fosforilación de la glucosa. Quiere decir que estoy ingresando glucosa al organismo. ¿Dónde va a iniciar esta ruta? En esta reacción de acá, cuando se forma esta glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Quiere decir que está comiendo o está ingiriendo glucosa, hay glucosa en sangre, pero esa glucosa se fosforila en exoquinasa o glucosinasa, dependiendo de dónde esté, y ahí inicia la ruta. Ya no va a seguir esa glucosa 6-fosfato para formar piruvato, sino que se desvía de esta. Ojo aquí,
Acuérdense que está entrando un montón de glucosa, entonces no quiere decir que la ruta de la glucólisis se detenga como tal, sino lo que está pasando es que empieza a formar otras cosas porque necesito formar ATP, porque necesito formar ADN o ARN, porque hay mucho estrés oxidativo, etcétera, 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 de lo que ya vimos de las funciones de los productos finales. Entonces, esta glucosa 6-fosfato, hay una que se va para esta ruta y otra que sigue para formar piruvato, ¿ok? Entonces, nos vamos a centrar en esta ruta, bueno, en esta reacción que es para formar la glucosa 6-fosfato. Entró glucosa, como ya lo vimos en glucólisis, como lo vimos en glucogénesis, como lo vimos en todas estas rutas. Entra glucosa, hexoquinasa, glucosinasa, la fosfata en el carbono 6. Esa glucosa se queda atrapada ahora en la ruta. ¿Y qué va a hacer? Va a agarrar la ruta de la pentosa fosfato. Esa es la fase oxidativa. Mi metabolito inicial de la fase oxidativa es la glucosa 6-fosfato. Aquí sí es glucosa 6-fosfato. Algunos en glucogénesis me pusieron glucosa 6-fosfato. No, ahí sí es glucosa. ¿Ok? Ahí sí tiene que ser glucosa la que es. Aquí es glucosa 6-fosfato. Esta es irreversible. ¿Qué quiere decir que sea irreversible? Que no hay vuelta atrás. Empezó, termina. ¿Ok? Esta fase es irreversible. Y vamos a ver por qué es irreversible. Para poder yo iniciar esta ruta, yo necesito de 3 moléculas de glucosa 6-fosfato. ¿Cuántos carbonos estoy iniciando esta ruta? ¿Cuántos? A ver, ¿quién da más? 18. ¿Por qué? Ah, sí. Porque cada una tiene 6. Porque la glucosa está formada por 6 carbonos. Y si estoy diciendo que necesito 3 moléculas de glucosa 6-fosfato, quiere decir que tengo lo que dice José Daniel, 18 carbonos. ¿Ok? Con esto voy a iniciar y quiero que nos vayamos dando cuenta de cómo va terminando. Entonces, ya entró la glucosa, hexoquinasa. Esta no la tomo como reacción tal cual de la ruta, porque es parte de varias rutas, si se dan cuenta, ¿ok? Entonces, por eso no la tomamos como tal. La primera reacción, vamos a tener a la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cómo la clasificamos, María Fernanda? Oxidorreductasa, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer entonces? Va a llegar, y aquí no va a llegar NAD, sino ¿quién llega? NADP. NADP es el que va a recoger esos electrones. Entonces llega NADP junto con magnesio, y lo que me va a formar es NADPH más H, y el metabolito producto de esta reacción se llama 6-fosfogluconato lactona. Esta es el paso limitante. Por eso es que ya no puede regresar, porque la enzima que inicia es la que está regulada, ¿sí? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Segunda enzima que encuentro en la fase oxidativa, glucógeno lactonasa. ¿Alguien sabe qué puede hacer esta? Vamos a ver. Vean en esta parte de acá. Y lo que estamos viendo es la glucosa 6-fosfato. Lo que va a suceder, vean el cambio que sucede. Cambia acá. Y va a estar formando, aquí es donde se pierden estos 2 hidrógenos, que son los que salieron acá. Y se vuelve un grupo. Cetona. Cetona. Ok, entonces, grupo carboxilo. Y entonces, ¿qué es lo que voy a...? Esto es lo que teníamos hasta acá. ¿Ok? Entonces me está diciendo fosfo, gluco, porque está haciendo la parte de que es glucosa,
y la lactona me está haciendo referencia a que es un grupo carboxilo en esa posición. Y lo que dice Shirley es cierto. La glucolactonasa lo que me va a hacer es hacer una hidrolasa. Es una hidrolasa. Entonces llega agua con magnesio y me hace que se libere un hidrógeno y me forma ahora la 6-fosfogluconato. Se formaron dos productos y se dan cuenta, el hidrógeno y se forma la 6-fosfogluconato. Voy a regresar a la reacción solo para explicar. Vean esta parte de acá. Aquí está ciclada y la ponemos lineal, ¿ok? La dejamos ya lineal. Vean entonces qué es lo que va a suceder. Aquí vamos a ir viendo que está este que está acá, es esto de acá, este y este son este de acá, este y este son este de acá, este es este de acá, este es este de acá y este es este de acá, ¿sí? ¿Lo cachamos? Vamos igual, aquí están los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que está en verde es donde estoy agregando el OH, ¿sí? Se agregó a la molécula, agregó ese OH, y entonces lo que va a perder esta es este hidrógeno que está acá. Y por eso se formaron los dos compuestos que las van en la hidrolasa, dijimos que se formaban dos, que esa era la característica. Entonces tengo la 6-fosfogluconato y viene la tercera enzima que es la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. La tercera enzima que participa. Elaine, ¿cómo la clasificas? La 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Como una Oxidorreductasa. Sara, como una oxidorreductasa. Entonces, ¿qué vuelve a pasar si estoy diciendo que es una deshidrogenasa? Llega NADP, hace el NADPH, y aquí es importante porque no solo hace una deshidrogenación, sino que quita un dióxido de carbono. Entonces, ¿qué actividad está haciendo? Una descarboxilación. Aparte de una deshidrogenación, está descarboxilando. ¿Ok? Y forma la ribulosa 5-fosfato. Una molécula de ribulosa 5-fosfato. Ese es el producto final de la fase oxidativa. ¿Por qué les pongo que forma 3 ribulosas 5-fosfato? Porque entraron tres. Porque eran 3 glucosas 6-fosfato. Ahora viene la pregunta: ¿con cuántos carbonos terminé? 15. ¿Por qué, Josué? Porque se eliminaron 3 dióxidos de carbono. Porque elimino 3 dióxidos de carbono, entonces se eliminan 3 carbonos de aquí. Entonces termino con 15. Y con esto voy a iniciar la segunda fase, que es la fase no oxidativa. ¿Entendimos todo esto? ¿Alguien tiene una duda? ¿En dónde? La tercera, ¿entendiste todo esto? Va, entonces llega la 6-fosfogluconato deshidrogenasa y lo que va a hacer es quitar hidrógenos. Pero para quitar esos hidrógenos alguien los tiene que recibir. En esta ruta, el que siempre va a recibir los hidrógenos cuando se quitan son los NADP. Entonces, ¿quién tiene que llegar? Un NADP junto con magnesio, que está en la enzima como un cofactor. Y entonces se lleva esos hidrógenos. Pero la enzima no solo quita los hidrógenos, sino también quita un dióxido de carbono. Dejen de hablar porque Sara está poniendo atención. Entonces, quita un dióxido de carbono, ¿sí? No solo los 2 hidrógenos, sino el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, lo que decía Josué, como entraron 3 moléculas de glucosa 6-fosfato, las 3 están llevando este proceso, ¿sí? Entonces, si está saliendo una molécula de dióxido de carbono por una glucosa 6-fosfato, tendrían que estar saliendo entonces 3 moléculas de CO2 porque están entrando 3 moléculas, ¿sí?
Entonces, al final formé, en la única reacción que formo CO2, o que sale CO2, es en esta reacción de la fase oxidativa, donde se forman 3 moléculas de CO2. Y entonces obtengo que como perdí 3 carbonos ahora, ahora solo me quedan, de los 18 con los que yo empecé, me quedan 15. Y con esos 15 voy a entrar a la fase no oxidativa. ¿Cuántos NAD se formaron? 6. 6. Por una molécula de glucosa, 6 fosfatos se formaron. Por una Por se una molécula. Ya formaron. vieron que por eso es que les da Se mal, formaron que 2. no, Se formaron 2. se formaron 2. Por las 3 moléculas, Ya se formaron 6. 6. Estamos. 9, ¿tenías duda? ¿Solo en la primera reacción o en la segunda también? ¿Quién? En la tercera. ¿Lo de NAD? Sí, en la primera y en la tercera. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Perdón, me perdí yo. Lo de NAD serían 6 y 6. No, porque por una molécula, ojo aquí, una molécula de glucosa 6-fosfato va a pasar por esto. Una molécula forma un NAD, saca un hidrógeno, forma otro NAD y pierde CO2. Digamos, si yo les pidiera a ustedes el conteo de una molécula de glucosa 6-fosfato que entró a la ruta, sería se formaron 2 NAD, un hidrógeno y un CO2 por una. Pero como están entrando 3, yo voy a tener entonces 3 NAD, 3 hidrógenos, 3 NAD, 3 CO2. ¿Sí? Estamos entonces. Guardan la hojita, la traen mañana y terminamos la ruta. ¿Tenéis una duda, André? ¿Cuál? En que encima. Ojo aquí. Lo que necesito ahí dice cuántos NAD se forman, cuántos CO2 se forman. En la primera ruta, ¿cuántos NAD se formaron? Se formaron 3. Bueno, No, porque es podemos como poner 3 moléculas. Lo que quiero entonces que ustedes aclaren ahí si lo están poniendo por una molécula o por 3. Solo eso, ¿ok? Ah, yo la puse Entonces, por 3. pero que sepas tú o aclara ahí en tu hojita ¿De que qué son es por por las 3? 3 moléculas de glucosa. Entonces, en esta se formaron, si lo miramos en total, 3. Si lo miramos en total acá, no se formó ningún NAD, no se formó ningún CO2, aquí tampoco se formó ningún CO2. Y en esta se formaron 3 y 3 CO2. Por las 3 Pero es que no moléculas. hice ¿Ok? CO2, hice carbono. Bueno, los miro mañana.